Bueno, vamos a hablar brevemente un resumen acerca del texto Sociología para qué de Zygmunt Bauman. Lo que hace Zygmunt Bauman es caracterizar a la sociología como una actividad permanente, una preocupación continua que representa a determinado cuerpo de conocimiento y ciertas prácticas que utilizan este conocimiento. Em, Estos cuerpos de conocimiento son comunes a otros cuerpos de conocimiento, como la ciencia política, la economía, la historia, el derecho, que también son ciencias que se encargan y disciplinas eh, que se ocupan del mundo hecho por el hombre y discuten las acciones humanas eh, y sus consecuencias. Pero también tiene grandes diferencias. Por ejemplo, que la historia va a tratar de las acciones que tuvieron lugar en el pasado y la sociología se concentra en las acciones actuales, en las cualidades generales de las acciones que no cambian con el tiempo. Pero este cuerpo de conocimiento específico de la sociología va a responder a preguntas que otros cuerpos de conocimientos no responden. Por ejemplo, las acciones humanas como elementos de elaboraciones más amplias, actores aprisionados en redes de dependencias mutuas. Es decir, los sujetos van a tener una relación social con otros sujetos, pero ¿cuál es esa relación? ¿Cómo se caracteriza? ¿Cómo se define? ¿Por qué se dan? ¿Cómo inciden en el comportamiento de los actores sociales? ¿En qué sentido adquiere importancia que lo que hacen o puedan hacer dependan de otras personas? Y mostrar cómo nuestras biografías individuales se entretejen con historias que compartimos con nuestros congéneres. Ver lo social en lo individual, lo general en lo particular. La sociología es una manera de pensar acerca del mundo humano diferente al conocimiento del sentido común, pero trabaja con él. El saber sociológico siempre se va a basar en, en pruebas que puedan ser demostrables. Diferencias con otras ciencias. Los sociólogos permanecen en ambos lados de la experiencia que pretenden interpretar, están adentro y afuera al mismo tiempo, es decir, son sujetos y objetos de estudios. Em, También estudian a la sociedad, pero están dentro de ella. Como dije anteriormente, el sociólogo está empapado del sentido común a diferencia de los científicos que toman distancia de los objetos que estudian. Cada investigador toma desde sus subjetividades y construye en base al contexto, es una interpretación y su postura se sitúa en teorías antes pensadas. La materia prima del conocimiento sociológico es la experiencia cotidiana. Y hay 4 puntos importantes, perdón, que Bauman va a diferenciar entre el sentido común y el conocimiento sociológico, que son el lenguaje responsable, es decir, el sociólogo no va a decir cualquier cosa, sino que son suposiciones que pueden ser verificables, es decir, demostrables a través de pruebas. Em, no son formulaciones de ideas que estén sentadas, sustentadas en creencias. Eso va a diferenciar lo va a diferenciar del sentido común, que puede estar arraigado en creencias religiosas, en creencias eh, culturales, artísticas, etcétera. Eh, el proceso de conocimiento es abierto a examen público. Esto también dentro del lenguaje responsable. Lo que se dice puede ser revisado por otros sociólogos y también por la comunidad entera. Eh, y está vinculado con otros estudios realizados sobre el tema. También el tamaño del campo, es decir, no son experiencias aisladas, sino que se deben comparar las experiencias de muchos mundos individuales. Las redes de relaciones de
interdependencia mutua. Todo lo que las vivencias se dan en un contexto y ese contexto eh, siempre es comparativo porque las experiencias nunca son de una sola persona, son de varias que comparten en determinado contexto ciertas experiencias en común. La vinculación entre la biografía individual y los procesos sociales más amplios. La explicación de la realidad humana es el tercer ítem. La sociología se opone a esa visión del mundo personalizada desde valoraciones e interpretaciones intencionales de alguien. Es decir, la sociología se corre de esa interpretación muy arraigada en el sentido común de que las cosas son dadas o consecuencias de una persona o de un ser. No, lo que va a decir se corre de esas posiciones muy arraigadas en el sentido común, en las perspectivas éticas o morales. La explicación de la condición humana a partir de abstracciones, análisis de las múltiples redes de interdependencia mutua. Y la cuarta es de familiarizar lo familiar. Esta característica, esta diferencia entre el sentido común y el conocimiento sociológico consiste en la naturalización de las cosas. Es decir, la sociología va a decir que tienen raíces hondas en la vida cotidiana como nuestra forma de razonamiento. Cualquier fenómeno que investiguemos es una construcción social y lo que interesa son las condiciones de creación, la instauración y fijación de estas experiencias, de estas investigaciones. Son procesos determinados por las redes de dependencia mutua, grupos que negocian, hegemonizan, someten, resisten, luchan, procesos de dominación y resistencia. En esto de desfamiliarizar lo familiar eh, aparece una irritación, una perturbación y muchos no van a estar de acuerdo con el conocimiento sociológico porque es un conocimiento que eh, va a tratar de desestructurar eso que la cultura lo toma como dado, va a cuestionar esos saberes, esas experiencias, va a tratar de contextualizarlas y de ver esas tramas que hicieron posible que se den esos fenómenos actuales. Eh, y no hay una sola forma de vida posible. Lo que es natural o único o común, bueno, va a ser para ese contexto, para esas experiencias, pero no va a ser para todas las personas eh, lo mismo, lo natural, lo familiar. En eso consiste de desfamiliarizar lo familiar. ¿Qué nos permite la mirada sociológica? Hacernos más sensibles a las condiciones humanas, visibles para nosotros, creadas en medio del ejercicio del poder. Nos permite vivir la vida con más autoconciencia, comprensión y control, y comprender más a fondo a la gente que nos rodea, reemplazar el miedo y el antagonismo por tolerancia. También nos permite una solidaridad fundada en la comprensión y el respeto mutuos y desencantarnos del mundo. Ahí se da ese poder antifijador de mostrar al mundo diferente de lo que pensamos que es. Bueno, espero que haya servido este breve resumen del texto de Bauman. Abrazos.